te pierdas ahora, Sí. porque vamos a charlar con nuestra profe de lengua, María Sandra Facio. ¿Cómo estás, Sandra? Qué gusto charlar con vos, encontrarnos nuevamente al aire. Hola, ¿qué tal, Judith? Buen día. Hola a todos los oyentes. ¿Cómo Buen están? día. Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a traer algunas de las inquietudes que hemos recibido de nuestros oyentes. De paso aprovecho para invitarlos y que nos dejen mensajes a través del WhatsApp de la radio. Bueno, algunos, yo te diría, son verbos complicados, verbos que nos vienen a poner muchas veces a hacer una situación incómoda. Que vos estás diciéndolo y te corrigen, ¿viste? Esas cosas horribles que te pueden pasar. Y voy a empezar con uno que es muy habitual. El verbo anduvo, que se lo suele decir muchas veces andó. Es un verbo muy gracioso, te diría. Gracioso, Judith. de los niños, ¿viste? Que te dicen andó. Efectivamente, en esa anécdota pensaba, cuando un niño viene a contarle a su mamá, mami, andé en bicicleta, la mamá se pone más contenta por que el niño anduvo en bicicleta que porque dijo andé en bicicleta. Sí. La explicación que en realidad es anduve, que te darás cuenta que tiene una pronunciación como más larga y siempre nosotros tendemos a achicar, como te he comentado en otros programas, a cortar las palabras. Entonces, lo correcto es anduve, y la explicación de este andé es que, también lo hemos dicho en otros programas, tenemos los seres humanos la tendencia a imitar otras formas verbales. Entonces, como decimos, amaba, amé, entonces andaba, andé, no. Es Anduve. incorrecto, vamos a aclarar, es incorrecto decir. Incorrecto el andé o el andó, o sea, Y el andó, andó. andé, incorrecto. Pero esto, Sandra, puede tener una explicación de un verbo irregular. Es un verbo irregular, y los verbos irregulares son los que no siguen el modelo. Cuando nosotros vamos a la escuela primaria aprendemos 3 verbos modelos, el verbo amar, el verbo comer o temer, dependiendo de las épocas, y el verbo partir. Entonces, esos verbos modelos, amar, comer o temer y partir, nos marcan cómo deben conjugarse los verbos, y esos verbos se llaman regulares. Pero nuestra lengua es tan rica, como decís vos, que nos encontramos con verbos que escapan a esa regla, responden a otras, que es muy largo de explicar aquí, no tiene mucho sentido, nos llevan al latín, entonces no nos vamos a meter con eso. Sí. Pero nos encontramos con estas formas, con verbos que no se conjugan como el modelo. Y habitualmente son los niños los que incorporan esas conjugaciones que parecen regulares y no lo son. Entonces, con el ejemplo que vos me planteaste, Anduvo en lugar de, o sea, no se dice ni andó ni andé, sino anduvo o anduve. ¿Cuál otro caso? Que yo sé que vos tenés elegido ahí un par. Y por ejemplo, con el verbo hervir. El verbo hervir ahí nos trae unos cuantos problemas. Muchos dicen el agua hirve, y es el agua hierve, por ejemplo. Hierve, claro. El agua. ¿Y está mal decir el agua hirve? ¿En cuanto a oración o en cuanto a la conjugación del verbo? En cuanto a la conjugación, porque muchas veces pasa, bueno, esto lo hemos hablado con vos, el uso hace que te terminan aceptando la Real Academia o quien sea. Por eso te pregunto si es incorrecto decir el agua hirve. Es incorrecto, pero si querés, si vamos con el tema del uso, tengo otro ejemplo que a mí me ponía piel de gallina porque me resultaba molesto y creo que en lo personal me va a seguir resultando. A ver. Aquí por ahí vamos a entrar en diálogo con los futboleros. Cuando un jugador va a patear un penal y no consigue hacer el gol, entonces el relator dice erra, y a mí parece que me estuvieran golpeando cuando dice erra. Sí. Me puse a investigar el tema. Yo tenía la certeza, y de hecho consulté, te digo, un diccionario de dudas para poder aclarar esta situación. La conjugación correcta del verbo errar, que es sinónimo de equivocarse, es yerra. Con Y. Con Y, exactamente, con Y.
Sin embargo, en América Latina está admitido el uso de erra, o sea que cuando los relatores dicen erra con un penal... Erró el penal, sí, erró el penal, es cierto, le dicen así. Bien, el verbo errar es un verbo irregular también. Y lo que más curioso me resultó es que un escritor como Jorge Luis Borges, nada menos, ha utilizado en uno de sus cuentos erra. No tengo la cita aquí, en todo caso podríamos después leerla completa, pero ya si Borges se permite decir erra en lugar de yerra, yo calculo que ahí es donde han dicho, bueno, el uso admite, volviendo a tu pregunta inicial, que muchas veces por el uso incorporamos una forma, aquí estamos precisamente con esta forma del verbo errar. Sandra, voy a aclarar que ese erró o erra es sin H. Es sin H, efectivamente. Entonces, porque después tenemos el otro con H, que es de marcar con hierro a los animales. Claro, mirá cuántas cosas estamos diciendo. De la herradura. Tal cual, es así. Entonces, repasemos, profe. Anduve y andó, o andé. Bien, anduve, correcto. Bien. Incorrecto decir andé o andó. Incorrecto. Perfecto. Lo correcto es anduve o anduvo. Bien. Después pasamos por hierve o hirve. Es incorrecto decir hirve. Lo correcto el agua es decir, hierve. Hierve, muy bien. Con H y B corta. Muy bien, luego, tiene 10. Gracias, es mi sueño, Y luego tenemos el verbo errar, de equivocarse, que se admite erró, sin H, doble R, y también se admite, que sería lo correcto, según la profe, yerró, yerra o yerró, ¿sí? En realidad, ahí el tema lo tenemos en el tiempo presente, Judith. Yerra. Claro, porque en pasado el verbo va a ser regular, no hay problema, pero cuando conjugamos el verbo en presente muchas veces nos A ver, dame un ejemplo, Sandra. Y por ejemplo, yo puedo decir presente. que el futbolista erra o yerra el penal. De todas maneras, en el diccionario de dudas, para redondear esto, se recomienda con Y, con Y, o sea, se recomienda el yerra. Sin embargo, se admite que en Latinoamérica utilicen erra, pero en el verbo presente, en el tiempo presente. Después de esta charla van a llegar muchísimas inquietudes de oyentes que te propongo seguirlas la semana que viene, Sandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, que disfrutes tu estancia en Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos.